Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Artículo 14, ciclo 24, es presentado por Celular Tandil, servicio técnico y ventas, cambio de pantalla, cambio de batería, sistema de carga, venta de accesorios, reparaciones en el día, presupuestos sin cargo, personalizada atención, Celular Tandil, Alem 715. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Con el estilo de Quique Lagut. Repartir las riquezas, llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de... ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, jueves, como martes y jueves, a las 4 de la tarde, 16 horas, aquí estamos en vivo, directo, a través de Facebook de Artículo 14, como lo digo siempre en letras, el artículo y el 14, con Artículo 14 desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Lo están viendo, está junto a nosotros para la entrevista de hoy, quien es concejal de la ciudad de Tandil, Federico Martínez, y es el presidente del bloque, acá en el Honorable Consejo Deliberante de Tandil, de Unión por la Patria. Federico, gracias por estar, bienvenido nuevamente. Bueno, en este ciclo, el año pasado sí estuviste, pero en este ciclo es la primera vez. Sí, ¿qué tal? Estuviste en la campaña, va. Exacto, la campaña. Sí. Buenas tardes, Quique, gracias por la invitación. Habíamos estado ya acá. Bueno, pero ahora estás en una posición diferente a cuando viniste, porque más allá de haber ingresado al Consejo Deliberante, estás presidiendo el bloque de Unión por la Patria. Vamos a hablar ahora de política, sí, de qué es presidir el bloque en estos momentos de Unión por la Patria, pero como hoy hubo jueves, sesión del Consejo Deliberante, te voy a aprovechar, te quiero preguntar dos o tres cositas. Repasamos un poquito de lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante, que tiene que ver, por supuesto, lo que pasa en el Consejo Deliberante, la caja de resonancia de lo que pasa en la ciudad. Hay una problemática con la terminal de ómnibus, que está concesionada, barba, pero bueno, hay algunas cuestiones que no gustan de la terminal de ómnibus, que dejan mucho que desear, ¿no? Y hay un pedido de informes que se presentó en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó con eso hoy? Hoy sí, se hizo el pedido de informe, que eso vino por el bloque de Alternativa Tandil, sobre el estado en que se encuentra hoy la estación de micros de Tandil, un estado de abandono y demás que se entendía que a partir de estar concesionado y a partir de haber tenido algunas oportunidades con financiación del Estado Nacional en los años anteriores, bueno, hoy se encuentra con que hay situaciones que no corresponden, los baños en mal estado, con los accesos en mal estado, con la luminaria en mal estado y demás, y bueno, nosotros acompañamos el pedido de informe para ver qué es lo que está pasando con ese lugar, la puerta de entrada de que Tandil, son las puertas, público. claro, exactamente. Si bien ahí hay una cuestión que no solamente tiene que ver con el turismo, sino también tiene que ver con diferentes personas que usan los micros también para ir a trabajar, para ir y venir para otras ciudades y demás. Pero bueno, acompañamos el pedido, así que bueno, estaremos esperando cuáles son las respuestas. A esto hay que decir también que el gobierno municipal tuvo posibilidades anteriores que creo que se dejaron pasar o se fueron dilatando, por diferentes motivos de un programa de nación que era específicamente para el mejoramiento y demás de las terminales de ómnibus,
que bueno, no se llevó a cabo. Se hicieron las licitaciones, se abrieron los sobres en su momento, pero bueno, también está la preocupación de lo que ocurre hoy, que es lo que está pasando con eso. Y entendiendo que hoy el Estado Nacional se corrió completamente de lo que tiene que ver con cualquier tipo de inversión en obra pública, cualquier tipo de inversión, bueno, lo vimos también, ya que hablas de lo que sucedió hoy en el Consejo Deliberante con respecto a la inversión en educación en la Universidad Nacional del Centro y todas las universidades, así que tenemos un Estado Nacional que se corrió. Y bueno, y también empiezan a aparecer las consecuencias de lo mismo, ¿no? Entraste en un lindo tema porque lo de la Universidad Nacional del Centro y todas las nosotros porque estamos en Tandil y en la Universidad Nacional del Centro. Sí, ¿no? sí, Tandil, gran universidad. Pero la terminal es privada ahora. Hay una concesión, claramente, y ¿No tiene que ser el concesionario el que Claro, bueno, dentro del pedido de informe también se pide explicación con respecto a cuáles son las... de alguna manera el compromiso que tiene la concesión con respecto a la infraestructura y demás, y al funcionamiento, ¿no? Y el pliego. Exactamente. Bueno, hay un caso, un hecho que se fue un pedido para la denominación de un pasaje en la ciudad de Tandil de los veteranos de Malvinas, creo que esto debe haber salido por unanimidad, que se llame Marcelo Zampati, uno de los pasajes nuevos, ¿no es cierto?, de los barrios nuevos en la ciudad de Tandil, ¿no? Sí, se aprobó por unanimidad hoy, era un pedido de veteranos de guerra, en donde Marcelo Zampati, que no lo pude conocer, pero también era trabajador municipal, sí, o sea claro. que también sí. fue acompañado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, así que no hubo ningún inconveniente. Sabemos que para estas cosas está bueno recordar, está bueno homenajear. Así que también acompañaron en la sesión los veteranos de guerra y bueno, fue bastante emotivo en ese sentido. Bueno, y la otra presencia o presentación en el Consejo Deliberante lo hizo precisamente el bloque que vos presidís, Unión por la Patria, que tiene que ver con el sistema de biovigilancia, que es el público y el privado en realidad, la participación de ese sistema privado en lo que ya tiene el sistema integrado, ¿no?, el municipio de Tandil. Sí, también es un pedido de informe, más que un pedido de informe es una exigencia, votado, ¿no? Claro, exigencia de la reglamentación de tal ordenanza, de incorporar voluntariamente aquellas cámaras particulares y demás que puedan de alguna manera sumar a lo que es el sistema de vigilancia en la ciudad de Tandil. Sí, mirando que desde hace un montón de tiempo que esto ya se pidió, que también que fue una propuesta de Unión por la Patria, en el caso estaba la concejal Guadagarris en ese momento, que había trabajado sobre esta problemática, todavía no está reglamentada, entendemos que ya se esperó muchísimo tiempo al respecto y vemos que los hechos delictivos en Tandil cada vez son mayores, no solamente en lo que tiene que ver con la ciudad, sino lo que estamos viendo ahora mucho es cómo se están sumando a los casos en las zonas rurales. Entonces me parece que es oportuno que el municipio, que el Ejecutivo ponga en marcha esta ordenanza que va a ayudar, va a ser complementaria a todo el sistema integrado de vigilancia que hay en la ciudad. Sí, de todas maneras creo que si no me confundo, cuando se votó la ordenanza, que se habló mucho de la ordenanza esa. Sí, creo que muy atinada, me parece que está... Claro, y las cámaras de vigilancia privadas no era una obligación... No, hay que adherir. Hay que adherir. Exactamente, claro. Hay que adherir, lo que también eso implica inversión en tecnología y demás, lo cual hoy, justo se daba el tema que estábamos discutiendo, cuál era el aporte. Los concejales de la Libertad Avanza ponían en tela de juicio algunas cuestiones en particular de la universidad y la realidad se pudo hacer una comparación justamente con este mismo tema de cómo la tecnología, cómo la ciencia y demás puede aplicarse también a lo cotidiano y es lo que se necesita también para poder, de alguna manera, el funcionamiento de esta ordenanza, ¿no? En donde el privado con su tecnología, con sus videocámaras pueda aportar también al sistema público. Hablando del tema de las universidades y de la Universidad Nacional del Centro, que es lo que nos compete en toda esta zona y fundamentalmente en Tandil. Sí. ¿Dónde estuviste en la marcha? ¿En Buenos Aires o acá? No, estuve acá. Yo estoy muy ligado a la Universidad Nacional del Centro porque soy graduado de la Universidad Nacional del Centro
Y la realidad que tengo también un compromiso en cualquier tipo de reclamo que se pueda llegar a hacer, no solamente por ser ciudadano y lo que implica la universidad no solamente para Tandil, sino para toda la Argentina, la educación pública, sino que también pude transitar y sé cuál es la experiencia de haber transitado en una universidad pública, lo cual hizo que, por ejemplo, en mi familia, en la familia tanto materna como paterna, a ser el primero que se recibe en la universidad. Digo, es la ascendencia social, el cambio de paradigma que se da con respecto a la vida de cada uno. Así que estuvimos acompañando acá, pasé por acá por la puerta justamente el otro día. Vi una cantidad, después tuvimos a las 4 de la tarde, tuve una entrevista, ¿no? Por supuesto, porque esto fue el martes. Claro. Pero observé, previamente le hice una entrevista a la vicerrectora, que el rector estaba en Buenos Aires, ¿no? Porque estaban todos los rectores reunidos ahí en Buenos Aires. Pero lo que me pareció, y tuve que empezar a rememorar la cantidad de gente que participó. Sí, impresionante. Pocas veces se vio una cantidad o una magnitud de ciudadanos de Tandil participando en la calle, en este caso, leitmotiv, las universidades y el presupuesto. Recuerdo cuando se peleó por la universidad. 50 años atrás. Sí, bueno, está bien. Yo estaba. ¿Vos lo recordás? Yo lo recuerdo. Bueno, yo lo vi en fotos. Yo lo recuerdo. Vos lo viste en fotos, yo lo vi. Y después hubo algunas otras manifestaciones importantes, alguna de ellas, un resonado caso policial en la ciudad de Tandil, que hubo también mucha gente en la calle, pero como la del otro día, no sé, si no fue superior a la anterior de la universidad, que era para la creación de la universidad. Para la creación y para que eso esté acá en Tandil, se estaban peleando por los distritos. Se estaba peleando con la barría y demás. Sí. Pero bueno, eso demuestra que la gente salió a la calle por un motivo específico que lo unió, esta desfinanciación de alguna manera y el recorte presupuestario que tuvo el gobierno nacional con respecto a las universidades y la decisión que tiene sobre eso. Y cómo eso repercute en la vida de cada uno. Ayer hacíamos un ejercicio de cómo explicás lo importante que es la universidad con respecto al cotidiano, porque uno puede ver todavía en algunos medios de comunicación o también en las redes sociales como personas que dicen, bueno, tampoco, ¿viste? Y la realidad es que uno cuando, no sé, tiene familia y lleva a los hijos al médico, ese médico está recibido en la universidad pública, y cuando tiene que hacer algún tipo de trámite legal ocurre lo mismo con ese abogado, y lo que tiene que ver con un arquitecto, un científico y demás. Hacen de una nación, lo transforman en una patria, digo, en términos de construcción, y la realidad es que hace que ese país tenga una valoración distinta. Digo, crece en educación, crece en crítica también, y bueno, el pueblo se manifestó, salió. Lo que pudo verse también, que fue no solamente multitudinario, sino que también multisectorial, podríamos decir. O sea, había todos los partidos políticos. No sé si es la primera vez, pero creo que veo al intendente en una manifestación de estas características. Los diferentes partidos, las diferentes expresiones políticas y demás. La universidad hay distintas facciones políticas. Exacto. No te podés asustar de nada. Y yo creo que estaban todas manifestadas en la... Creo que estaban, ¿no? Yo creo que estaban todos manifestados. Sí, salvo la Libertad Avanza y Acción Tandilense, en el caso de Tandil, que no participaron ni de lo que fue la marcha, ni de lo que fue el acompañamiento hoy en repudio de la restitución de los fondos que corresponden a las universidades para su funcionamiento. Este tema, sobre todo cuando y estamos hablando de cuestiones de Tandil, donde hay una universidad que en 50 años, mamita, sí se potenció, ¿no? Uno recuerda que hubo gente también que le dio mucho motor, y más allá de algunos nombres, bueno, el más importante es Zarini, ¿no? Obviamente. Pero después hay algunas cuestiones que quedaron también metidas en la política, porque no podemos, los que hemos vivido toda esa época, no podemos cerrarnos los ojos y no decir las realidades. Me diste un pie bárbaro, porque voy a explicar una cosa de la Universidad Nacional del Centro. No podemos cerrar los ojos
de todo lo que hizo el rector Roque Cruz, por la universidad, lo que hizo Zarini, bueno, lo que hicieron muchos profesores en aquellas épocas, porque ahí no había plata tampoco, no se pagaba plata. Y también hay que recordar de la universidad un hecho no menor. Más allá de lo político, hablo de la designación como Universidad Nacional del Centro a esta universidad. Y creo que la universidad le debe esa designación a María Estela Martínez de Perón. Claro, bueno, fue la que firma el decreto. Si no estoy Ella equivocado, firmó exacto. el decreto para nacionalizar una universidad que también, vamos a decirlo, era uno de los grandes preceptos de Perón, ¿no? Claro. La universidad abierta y popular. Para los hijos de los obreros. Exacto. Entonces lo firmó. Yo tengo que decir también que un democristiano, un social cristiano como José Antonio Allende, presidente provisional del Senado, me consta eso, lo que hizo para que se nacionalizara la universidad aquí de Tandil, o del centro. Es más, él fue el que trajo ese decreto o esa resolución firmada por María Estela Martínez de Perón aquí a la ciudad de Tandil. No veo tampoco, lamentablemente han pasado los años, me parece que don José Antonio Allende merecería, fallecido ya el cordobés, merecería algún destacado tema dentro de la universidad o quizás fuera de la universidad por lo que hizo por la universidad. Y así un montón de gente que participó, que le dio mucha fuerza en aquel momento, hoy, quizás en otra situación del sindicalismo, pero debo reconocer que en aquel momento fue fundamental la actividad del sindicalismo de Tandil y fuera de Tandil, porque conocedor del tema y siendo secretario de un diputado nacional como Carlos Aullero en aquel momento, ningún diputado nacional de los sindicatos se opuso. Ni te preguntaban, pibe, me decían, por una universidad hay que firmar acá, se firma. Claro. Ahora, después, por supuesto, en el hoy de la universidad estamos hablando de otras cuestiones, de otra cosa, ha crecido tremendamente, pero creo que a veces es bueno recordar aquellos esfuerzos del principio, porque esos esfuerzos permitieron a la universidad de hoy. Exacto. Y a veces hay gente que no se la recuerda. No, seguro, sí, Lamentablemente, seguro. digo. No, Lamentablemente. seguro que esto no es la universidad, no digo la Nacional del Centro, sino la universidad pública en Argentina, es una lucha... de la del centro porque claro, la nuestra, ¿no? es una lucha de mucho tiempo que se dio, que en verdad también implica las decisiones políticas de quienes estuvieron de turno en su momento y cómo actuaron en su momento. La universidad a lo largo de la historia en el mundo ha sido un nicho mucho tiempo muy cerradito para cierta gente con poder adquisitivo, Para los que podían. Para los que podían, Claro, sí, y para los que se elegían. Económicamente, ¿no? Claro, la universidad en la Argentina es un ejemplo y durante mucho tiempo, y ahí sí podemos nombrar un montón de políticos, el primer radicalismo, pasando por Perón y demás, y los que habías nombrado vos. Sí, el doctor Juan Carlos Pugliese también actuó muchísimo. Exacto. Era también diputado de la Nación. Que decidieron y pusieron el tema en agenda y que la gente lo aceptó y que pareciera que por mucho tiempo eso ya no se iba a discutir más, pero en la situación actual entra creo que en un cambio de paradigma, hasta podríamos decir, un cambio de sistema, que es lo que propone el presidente actual, en donde cosas que no se discutían, que ya eran de alguna manera saldadas por la sociedad, que es la educación pública, la salud pública y demás, hoy aparecen en discusión. Y mucha gente no está preparada para eso, porque en verdad... En términos de lo que uno quiere cambiar por sociedad, siempre busca la mejora y demás, pero no la destrucción de las cosas cuando salen bien, verdaderamente. Bueno, y hoy tenemos prestigiosos científicos, prestigiosos docentes, premios Nobel y demás, y todo de la universidad pública. Y si uno ve
en el mismo gobierno hoy puede ver que muchos de los recibidos y muchos de los funcionarios han salido de la universidad pública. En mi caso particular, como te decía, yo no hubiese podido estudiar. La realidad es esa. Todas las familias hacían un esfuerzo terrible y lo siguen haciendo terrible. El caso tuyo, multiplicarlo por miles. Pero exactamente. Y uno cuando manda a sus hijos a la escuela, la mayoría de los docentes son recibidos en la universidad pública. Desde el jardín hasta la escuela secundaria, de la universidad. Te pongo el ejemplo de la Universidad Barrial. Yo estuve haciendo algunas cositas en casa de arreglos y demás, y los que han preparado uno va preguntando, porque está trabajando y demás. Pues le hace un mate y te dice, no, yo el curso de Durlero lo hice en la Universidad Barrial. Y son cuestiones que implican realmente un cambio en la sociedad. Venir a discutir eso, de financiarlo, es realmente grave. Y la gente lo sintió de esa forma y por eso teníamos alrededor de 7.000, 8.000 personas en Tandil, que en lo que pude estimar más o menos, lo que pude leer por los medios que estuvieron. Fue una manifestación, es una manifestación muy grande, alrededor de 2 millones de personas por todo el país. Sí. La realidad es que en ese sentido creo que el gobierno nacional tiene que anotar lo que está pasando, ya no puede mirar para el costado, en una situación que ha sido muy mala con respecto a los últimos 4 meses. Hablaste del gobierno nacional y podemos entrar ahí en un temita que en lo local, en la provincia y en la nación, si querés, todo, porque es política. ¿Cómo te sentís? Vos sos presidente ni más ni menos en la ciudad de Tandil del bloque de Unión por la Patria. Sí. A ver, si últimamente cuando el gobierno nacional quiere atacar a alguien, ¿a quién ataca? A través de Unión por la Patria. Al peronismo. Pero más que al peronismo, a un sector, claro, a un sector muy determinado del peronismo. Con eso parecería ser que en ese enfrentamiento, ustedes estarían perdiendo la batalla, ¿no? A priori empezaron perdiendo la batalla, porque las elecciones demostraron. Sí, claramente. Ahora, ¿cómo ves la historia hoy? ¿Cuál es lo que perfilás? Porque hoy uno se da cuenta que hasta, me da la sensación que hasta el mismísimo intendente de Tandil, el doctor Lungui, 20 años gobernando, es como que en esta oportunidad no encontró lo que había encontrado siempre. Ubicarse dentro de la política nacional bien. Pasaron en gobierno, pero él se ubicaba bien. Hoy me da la sensación de que no solo nos está ubicando, con la marcha que fue el martes está en una franca oposición, digamos. Sí, mirá, bueno, en principio, digo, hace tiempo ya que en la Argentina que no viene bien, creo que lo habíamos hablado anteriormente, inclusive en las elecciones, digo, para no cambiar los discursos y decir, bueno, que uno siempre dice lo mismo. Los últimos, los 4 años de Macri, los 4 años de Alberto también, que no fueron buenos en términos de solucionar el problema a la gente, digo, en términos económicos, en términos sociales y demás. La gente eligió de acuerdo a esta insatisfacción que tenía con respecto a lo que venía sucediendo en la Argentina. Y apareció una persona con un discurso muy disruptivo, tocando algunas fibras íntimas de la población y ganó las elecciones. Así, digo, esas cuestiones disruptivas que decía en medio de la campaña, con los memes, manejando las redes sociales, insultando, vociferando y de manera violenta, lo siguió haciendo y pareciera que era la forma de gobernar, ¿sí? Si bien las recetas y todo lo que estaba haciendo económicamente nosotros ya lo conocíamos, ya lo veníamos sabiendo qué es lo que quería hacer, que era desguazar el Estado más que nada, y pareciera también que el objetivo también es lo mismo, digo, para que algunos pocos puedan sacar negocios de esos de parte del Estado. Obviamente nosotros como gobierno en su momento que perdimos las elecciones escuchamos a la gente de lo que pasó. Creo que hoy Unión por la Patria en Tandil siempre fuimos opositores, tuvimos 20 años de oposición al gobierno con Lungui.
Y a Lunghi le tocó gobernar con distintos gobiernos, seguramente, con los cuales, como vos decís, se fue acomodando, tanto en la provincia como en la nación. En el momento estaba María Eugenia Vidal, en el momento estaba Scioli, en el momento estaba Axel Kicillof, y lo mismo a nivel nacional. A nivel nacional. Pero en términos generales, algunos con mejor gestión, otros con peor gestión, había acuerdos previos con respecto a esto. Milei viene a cambiar absolutamente todo. Milei viene a desfinanciar, a no darle, a cortarle lo que le corresponde a cada ciudad, a cada municipio, en términos de subsidio, en términos de inversión, en términos de salud, educación y demás. Y aparte, intransigente. Entonces, lo que ocurre encima, el diagnóstico que puede llegar a tener Miguel Lunghi, que es el mismo... No digas intransigente porque sí. Oscar Allende en este momento se... No, estoy hablando de... Oscar Allende se puede volver loco. No, estoy hablando de... Intransigencia que no tiene transigencia. Exacto. No como el partido. Sí, exacto, no es el partido. No es el partido. No, es un delito. Pero bueno, pero tiene que ver con eso. Digo, hoy se encuentra en una situación completamente distinta y el diagnóstico seguramente lo compartimos. Y la realidad es que este gobierno nacional, el gobierno de Milei a nivel, nacional, está destruyendo todo el tejido social, económico, todo lo que ocurre en los territorios que son las ciudades. Es la realidad. Fíjate el transporte público, cómo se tuvo que aumentar el boleto, de manera que eso afecta directamente al trabajador. En la ciudad de Tandil ahora en mayo otra vez. Así. Claro, ¿qué está pasando con los jubilados, las jubiladas? Eso todo repercute en los gobiernos de cercanía. Esos gobiernos de cercanía son los municipios. El diagnóstico es bastante parecido. Entonces, en algunas cuestiones en particular, nosotros de Unión por la Patria entendemos que muchas cosas, porque sabemos que, lo dijimos siempre, el gobierno de Lunghi se desentendió de un montón de cosas durante sus gestiones, porque los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales estaban presentes. En un caso, la asignación universal por hijo realmente tuvo mucha repercusión en los niveles más bajos de la sociedad, en las familias más vulnerables y demás. El valor del boleto de colectivo, lo que tiene que ver con la salud pública y demás. Eso realmente nosotros vemos que va a de alguna manera tener consecuencias muy graves que las está teniendo en este momento, y nosotros no podemos mirar para otro lado en ese sentido. Hay una responsabilidad también que nosotros tenemos que... Seguimos siendo oposición en Tandil con respecto a lo que pasa a nivel local. Hay cosas que no podemos echarle la culpa a Milei, que sigue haciendo lo mismo el gobierno local, y después hay algunas cuestiones en particular que son las que te nombraba recién, de los cuales tampoco vamos a mirar al costado porque entendemos que es una situación mayor a la responsabilidad que tiene el gobierno local. Cuando vos decís, recién acabas de decir en el orden nacional, ¿no? El diagnóstico estamos todos de acuerdo. ¿De qué diagnóstico hablas? ¿El diagnóstico de Milei o el diagnóstico del gobierno anterior? No, el diagnóstico de lo que va a pasar, lo que nosotros pensamos que va a pasar con estas políticas nacionales, lo que va a ocurrir en términos de nuestra sociedad. Si nosotros, si no subsidiamos el transporte tiene fecha de vencimiento. Hoy nosotros estamos viendo en todas partes del mundo que el transporte público está subsidiado, hay un servicio público, no da las cuentas. Un trabajador no puede estar pagando 1.000 pesos un boleto de colectivo cuando en verdad su salario cada vez está por debajo. Cuando la desocupación está cayendo, ¿por qué? Porque no hay obra pública, porque se abren las... ganado millones. Claro, exactamente. Cuando la obra pública está detenida, cuando la inversión en diferentes estamentos de la ciudad están detenidas, cuando las importaciones se abren y las pymes se caen, cuando las jubilaciones son cada vez peores y el salario cada vez es menor, rinde mucho menos. Estaba viendo que cuando el presidente Milei festeja el superávit que tuvo, fiscal y demás, haciendo las grandes cuentas, nos damos cuenta que sí, que lo tiene, pero realmente es una mentira, porque en verdad no está pagando nada. Vos en tu casa, te metés en tu casa y decís, bueno, a mí las cuentas me dieron, bueno, pero no le diste de comer a tus hijos, no pagaste la luz, no pagaste nada. Claro, algo va a pasar después de eso. Claro. Algo va a pasar. Es explosivo el tema. Y en ese diagnóstico creo que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en verdad, como te decía recién, cuando falta la comida, cuando falta el trabajo, y cuando eso trae muchas consecuencias. Esas consecuencias las estamos viviendo verdaderamente. Así que
En ese diagnóstico, en lo que está pasando, coincidimos y sabemos, y en algunas cuestiones prácticas y particulares, sabemos que eso son facultades del gobierno nacional. Entonces, en eso nosotros no vamos a mirar para el costado y vamos a ser responsables y acompañar en lo que tengamos que acompañar con respecto a eso. Pero después hay un montón de cosas, como recién estábamos hablando del sistema de vigilancia, que se hizo una inversión impresionante en Tandil y que todavía no tenés el edificio y que todavía no sabes si las cámaras funcionan y no sabes qué articulación tiene con la policía como para prevenir los delitos y demás, de los cuales cada vez son mayores. Seguiremos nosotros haciendo la crítica correspondiente, sumando, si es que podemos sumar con los proyectos de ordenanza, pero seguiremos desde el modo crítico. Nosotros pensamos una ciudad distinta a la que plantea el lunguismo. Dio la sensación en el 10 de octubre, 12, cuando asume nuevamente el doctor Lungui, creando nuevas estructuras del gobierno comunal, que no existían, creó nuevas estructuras, direcciones, fue creando nuevas. Esto no va en contraposición o en contrapelo total de lo que decía o dice el presidente. Sí, obvio. ¿Vos notaste que hay algún tema de estos meses que estás trabajando en el Consejo Liberante, que hay, digamos, un achicamiento del Estado? Mirá, ahí yo también soy bastante crítico a eso del achicamiento del Estado, porque en verdad lo que se busca siempre es que el Estado sea eficiente. El Estado puede ser eficiente, achicándolo o no, el tema es que vos tenés que hacerlo funcionar, que funcione, que si tenés que hacer un trámite en la municipalidad que tenga respuesta, que si tiene que haber corte de pasto, tiene que estar el pasto corto, el barrido y demás, y otra cuestión es que se tiene que achacar en los gobiernos municipales. Hoy lo que vemos son salarios bajísimos. Oye, tenemos una planta muy grande, creo que la planta no creció en ese sentido. Es verdad que la estructura cambió, pero con salarios muy bajos, inclusive en órbitas donde hay profesionales y demás. Hoy vemos la salud, por ejemplo. Exactamente, el tema de la salud, que tenemos deficiencia por los médicos y demás, que no es nuevo esto, sino que es viejo, pero hoy con respecto a la inflación altísima que hubo en los últimos 4 o 5 meses, que venía subiendo, no hay que desconocerlo, eso hace muchísimo tiempo que no podemos atacar la inflación. El proceso inflacionario, pero fue tremendo. Del otro sector te dirían, y si ustedes son los culpables de ese proceso inflacionario, sí, el último año de Massa. Sí, la realidad es que el proceso inflacionario que se dio en los años anteriores, y no solamente en el de Massa, sino también vayamos al gobierno de Macri, del 50 y pico %, vayamos a los gobiernos anteriores, y se acuerdan que había marchas y algunos reclamos de gente que hoy está, como por ejemplo Patricia Bullrich y demás, que mostraban y se quejaban por una inflación del 1,4% mensual, que era un escándalo total. ¿Se acuerdan de eso? Hoy lo firmamos, ¿no? Pero digo, ¿dónde hay que firmar? Dijo. Pero digo, esos procesos inflacionarios iban acompañados... Sí, vos estás consciente, ustedes están conscientes sí, claro que la gente de la Libertad Avanza dice, ¿y si ustedes dejaron esto? Sí, pero esos procesos inflacionarios iban acompañados con otras cosas. Con el aumento de los salarios, con las paritarias. También iba la energía subsidiada, que eso también son salario secundario, con los aumentos de las jubilaciones y demás. O sea, no es lo mismo. Los remedios, por ejemplo, el 2000% del aumento de los remedios que tenemos nosotros en el sistema de salud acá en Tandil no era tal. La liberalización, que hablan de todo, de la economía y demás, hace que no haya ni precios menores ni precios mayores, y la realidad es que esto que se iban a nivelar no está sucediendo. Hoy, con $1 a un precio mayor del que teníamos nosotros en diciembre, mucho mayor del que teníamos por la devaluación que se dio del 118%, la carne está aún más cara. Sí, da la sensación y que hoy podemos ver, y hoy podemos ver, no hay consumo de carne, pero no solamente de carne de vacuna, que debería estar mucho más barata, sino de proteína, muchísimo. Bajó un 35% del mes pasado. Es en pisos históricos, la gente no está comiendo proteína. Y otras, la leche, el pan, el precio del pan, o algo que no podía faltar en la familia era el pan. Hoy está sucediendo eso. Vos fuiste
titular de ANSES, Sí. acá en la ciudad de Tandil. Así que todo lo que es ese tema lo conoces muy, pero muy bien. ¿Cómo estás observando el tema ANSES, el tema jubilaciones, jubilados y los demás otros beneficios que movía el ANSES en este gobierno? ¿Qué es lo que estás viendo vos que podés decir, opa, cuidado que en 6 meses o 5 meses, vamos, o un año, tenemos un problemón más grave todavía? Sí, sí. En principio, uno lo que puede ver que es leer lo que mostraba el DNU y la ley de bases, la ley ómnibus, que lo que proponía era otra vez la vuelta a las FJP, directamente. Digo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que fue creado en el gobierno de Néstor Kirchner, que fue para de alguna manera tener sustento y tener en lo que tenía que ver con la inversión en jubilaciones y que los jubilados puedan tener una base que garantice su salario, ese pasó directamente al Ministerio de Economía. Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad está conformado por un montón de dinero que entra por distintos lugares. El IVA, inversiones. El impuesto país. Sí, inversiones en distintas empresas superavitarias y demás, que lo que hace es sostener una masa de dinero muy importante, que lo que hacen es garantizar el funcionamiento del ANSES con respecto a las jubilaciones y demás. Durante el gobierno de los últimos 4 años, el gobierno de Macri implementó una fórmula que de alguna manera ponía a la inflación por encima del aumento de los salarios en promedio, ¿no? Lo que hizo que ese aumento de esa fórmula le baje un promedio con la inflación y demás de hasta el 20% del poder adquisitivo. Cuando viene el gobierno de Alberto Fernández, esa fórmula cambia y lo que hace es poner en términos más o menos igualitarios el aumento de los salarios. Con inflación. La inflación ya no es tenida en cuenta, sino que es los salarios y la recaudación. En un proceso de crecimiento económico, esa recaudación... Sí, pero no se perdía con la inflación tanto. ¿Qué pasó? Se ganó hasta un 8 o 10% que se recuperó, pero la inflación, hay que reconocerlo, la inflación fue aún mayor que lo que se recaudaba y que lo que aumentaba, sobre todo, entonces se implementaron los bonos. Pero el jubilado no perdió poder adquisitivo en ese momento porque se iba complementando. ¿Qué pasó? Esa fórmula verdaderamente en los 2 años que estuvo implementada empezó a servir, después ya no era tal porque si vos tenés que ir compensando con los bonos es porque la fórmula no funcionaba y había que trabajarla directamente, pero el jubilado estaba de alguna manera cubierto con ese bono. Hoy el bono que están dando es el mismo, después de un 90% de inflación, es el mismo que dieron en noviembre, que estaba en noviembre. Las jubilaciones subieron, se le detuvo la devaluación de diciembre, que fue del 18%, la devaluación en términos del dólar y el aumento de los medicamentos y demás, se congeló y se actualizó solamente por el IPC de marzo. Entonces, las jubilaciones en ese tramo de 4 meses perdieron casi 40%. Es un montón. Hoy estaba viendo eso exactamente. ¿Qué implica ese 40%? Implica el esfuerzo que dicen que están haciendo los argentinos para que haya déficit cero. O sea que la consecuencia de que el déficit cero exista es que le sacamos la plata a los jubilados y la transferimos para pago de deuda y demás. Eso, sumado a los despidos, sumado a que sacaron todas las prestaciones, sumado a esto que te decía recién, a la incorporación del Fondo de Garantía al Ministro de Economía, sumado a la baja de las prestaciones como por ejemplo el Plan Hogar, que le daba la garrafa a los sectores vulnerables, a los créditos para los jubilados, que le daba de alguna manera con una tasa, se canceló todo. Bien, cuanto hay menos prestaciones, las jubilaciones cada vez están por debajo y lo que falta ahora, que es lo que vos me decís, ¿cómo lo ves dentro de 4 o 5 meses? Que empiecen a trabajar con que el ANSES se achicó, que no sirve y demás y aparezca nuevamente la FJP.
destruir el fondo de garantía, quemarlo como hicieron en alguna época, y que vuelvan las FJP. Te voy a contar una cosa. Antes de diciembre del año pasado, cuando dejé de ser jefe, yo había tenido 3 o 4 casos anteriores de personas que tenían FJP, que eran de su marido, de las pensiones. ¿Sabes de cuánto estábamos hablando? Era la remuneración de 10.000 pesos. Sí, insignificante. Insignificante. Así que, si Yo avanza la ley... No me digas de eso, porque yo estaba en época que tenía que aportar mucho a las FJP, cuando aparecieron una que se llamaba Consolidar. Claro, bueno, un estafado. Si avanza la ley de base, si avanzan las ideas que tienen con respecto eso eso cuando te dicen, no, la jubilación, bueno, pero, a ver, eso que se aportó y aportamos muchos millones de argentinos a las FJP tiene que tenerse en cuenta, porque si no, ¿cómo es el tema? Bueno, y eran dólares, porque en ese momento eran dólares, claro, uno bueno, por uno. pero acá vienen lo que siempre se habla, que cuando el privado hace macanas, y en este caso fueron estafas muy grandes en el 2001, el Estado se tuvo que hacer cargo de un montón, tuvo que absorber esa FJP y pagarle la jubilación que correspondía. Y después hay otra cosa. Si nosotros vemos que esto que yo te decía, la baja de las prestaciones, la baja de la actividad de ANSES, las jubilaciones por debajo y todo sumado a la quita, según lo que dice la ley de base, de las moratorias provisionales, que en Argentina son indispensables las moratorias provisionales, yo creo que lo próximo o lo que están pensando hoy es ir por el ANSES, por el Fondo de Garantía, y que eso termine en lo que nosotros teníamos en los años 90, que son el sistema privado de jubilaciones y demás, que dan jubilaciones, que uno tiene que apostar a la buena voluntad de un... Pero si eso ya estuvo en el banco, país. y no funcionó. Y no funcionó, y no solo en Argentina, en otros lados tampoco funcionó. Pasemos la cordillera y tampoco funcionó como creían que iba a funcionar. Si en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación lo vuelven a permitir... Ahí estarán los diputados y los senadores que tienen que trabajar con respecto a eso. Después, bueno, obviamente están los acuerdos que van a hacer y demás. Yo la verdad que uno de los miedos que yo tengo con respecto a eso, lo que pasa es que uno tiene que ver también las intenciones. El DNU no era para que pase por la Cámara de Diputados ni por absolutamente ningún lado. Y en el DNU aparecían las facultades. Sí, y la ley de base lo que propone en los primeros artículos es... declarar emergencia económica, social y demás, que lo que hace es darle facultades al Ejecutivo para poder hacer lo que quiere hacer. Hablando de eso... Y cuando vos me decías no funcionó la FJP, en verdad no funcionaron para la población, porque para los vivos que pusieron el dinero y se llevaron el dinero, para eso fue un negocio espectacular. No funcionó para aquellos que depositábamos para la jubilación, no, para ahí no funcionó. Siempre funciona para un grupito, eso ya lo sabemos. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero lo podemos ver nosotros cuando el presidente, que está muy contento cuando se reúne con ciertos personajes de la economía argentina, de las corporaciones argentinas, como por ejemplo fue el encuentro anterior, que aparecía la persona, el dueño de Mercado Libre y demás, que tienen negocios completamente, totalmente ajenos a lo del pueblo argentino. Es la realidad. Los recursos naturales. Yo estoy muy preocupado por lo que puede llegar a pasar con los recursos naturales. No, creo que no solo vos estás preocupado, está mucha gente que estamos preocupados. Hay gente joven que también está preocupada. Y hay mucha gente que no lo sabe eso, que no lo sabe. O piensa que corresponde a otras esferas, o piensa que no le va a llegar, o que no va a ocurrir nunca. La realidad es que si nosotros regalamos la energía que tenemos, Vaca Muerta, que es o sea, en el mundo no hay lugares como Vaca Muerta. Nos puede dar autoabastecimiento, nos puede dar independencia energética. ¿Sabes una cosa? Si vos escuchás algunas voces periodísticas, el tema de Vaca Muerta, el culpable es Kicillof. Claro. Si la perdemos. Siempre hay una cuestión, no solamente... Hizo malas cosas cuando lo privatizó. YPF va. Sí. Lo que ha venido acompañado este modelo, y creo que también que es una continuación del modelo de Macri, es el acompañamiento de muchos medios de comunicación y mucha información falsa. Es la realidad. Siempre, fíjense cómo cada vez que aparece algún tipo de inconveniente, y esto lo digo sinceramente, lo puede ver, corroborar, siempre aparece alguna causa de Cristina o alguna cuestión en particular para poder de alguna manera
centralizar la problemática y en ese sector, en el peronismo, ¿no? En este caso. Tocaste un tema que te voy a hacer una pregunta porque va a ser de mucha actualidad, pero no esta semana, sino la que viene. Hablaste de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Indudablemente vos estás ligado, posicionado con Cristina. Sí, yo creo que es la única referente. Perfecto, que hoy hay hago esta aclaración simplemente sí. para hacer la pregunta. Sí, sí. Voces de la Libertad Avanza, incluyendo obviamente la principal, que es el presidente de la República, dan ya por finiquitado la situación política de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es tan así? No, yo creo que no. Yo creo que la centralidad todavía la sigue teniendo Cristina Fernández de Kirchner. No hay hoy un referente del peronismo, del espacio en el cual estoy, que tenga la capacidad de síntesis, que tenga la capacidad de movilización y que tiene Cristina. No. Hoy no está. Creo que no hay discusión de eso. Entiendo que inclusive el mismo peronismo pide que Cristina se manifieste. La semana que viene va a ocurrir. El sábado, me parece. Sí. Creo que es el sábado. Creo que es el sábado. Pero bueno, no hay, lo que te decía, no hay ningún dirigente del peronismo hoy en día que pueda de alguna manera completar o conducir el movimiento en ese sentido. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Porque yo creo que sí, que va a empezar a participar más activamente y va a dar su parecer, ¿no? Obviamente, de lo que es la actualidad nacional. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se va a ir transformando realmente en una poderosa fuerza opositora a Milei? Mirá, creo que hoy la oposición, si bien el peronismo está con internas, uno lo puede ver a nivel nacional y demás, que lo ve siempre la verdad. Claro, exacto. Siempre pasó, inclusive después de una derrota siempre aparecen entre los mismos peronistas, hasta buscan los culpables de alguna cuestión. Yo creo que hay que organizarse como... Igual, de cualquier manera, yo te digo en serio, y esto es una mirada particular, que no hay que discutir nombres ni nada por el estilo. Yo creo que hay que discutir programas, hay que discutir un sistema, hay que discutir puntos en los cuales, acuerdos nacionales, en los cuales estemos todos de acuerdo, que no se toquen, lo que hablábamos recién. Y después discutiremos los nombres, muy prematuro. Que esto no quita que haya nombres que de alguna manera sinteticen por ahí el pensamiento que tiene cierto sector del peronismo y otros no, pero me parece que hoy lo verdadero, lo importante en la situación y cómo va a quedar el país después de esta gestión, por lo menos lo que yo pienso, lo que hay que discutir es no solamente decir cómo uno va a ganar, porque tenemos el ejemplo de lo que pasó con Alberto Fernández. Digo, está bien, hubo una unidad además y después las cosas no se hicieron como se tenían que hacer. Y la gente eso lo ve. Y la realidad es que la política ha sido de alguna manera condenada a partir de los diferentes intentos que no pudieron solucionarle la vida cotidiana a la gente y que cada vez tiene más problemas. Y por eso está Milei, por eso está el personaje de Milei. Si nosotros hacemos lo mismo, nosotros, los radicales, el que sea, hace lo mismo con... Ellos tuvieron también la experiencia de la alianza y demás, hace lo mismo y la realidad es que el resultado va a ser igual. Lo que hay que, en verdad, para mí, y creo que muchos lo comparten, es primero un programa de gobierno, primero para qué nos vamos a unir, para qué vamos a trabajar, cuál es el objetivo. Una vez definido eso, los nombres van a aparecer. Por último te pregunto, hoy en el Consejo, a raíz de lo que estás hablando, ¿no? Hoy en el Consejo Deliberante o alguien, un concejal ya de tiempo, hizo algunas expresiones como que esto hay que terminarlo de alguna manera. No sé exactamente cómo fueron las expresiones, pero... No, por ahí te refería a mi compañero de bancada, Méndez, de Darío, que hablaba. En verdad lo que hoy se manifestó fue la gran marcha que se dio, y en torno a la gran marcha y lo que se pedía con respecto a la universidad, y eso llevándolo a los diferentes temas, como te decía recién, a esto que está pasando con la baja del poder adquisitivo, con los negocios que se están haciendo y todas las cuestiones que ya sabemos cómo terminan.
es necesario que el presidente tome cartas en el asunto y que se dé cuenta de lo que está haciendo. Y que si el presidente no se da cuenta... no toma carta y no se da cuenta... La calle lo va de alguna manera a poner... Sí, obviamente. Sí. No solo el presidente vive creo que vive en un mundo digital, del Twitter y demás, que está perdiendo, creo que nunca lo tuvo, el tacto de la calle. Y la calle no es una expresión político-partidaria solamente. Es una expresión de la gente cuando le están vulnerando los derechos y demás. Y por ahí, si vos decís, si hay que torcerle el brazo, habrá que torcérselo. Eso no tiene, creo que no tiene implicancias con respecto a golpistas ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con que también tiene que escuchar. Como todos, es la realidad. Y si uno no se puede cerrar en cuatro paredes y escuchar al perro muerto, o escuchar al jefe que es la hermana, o escuchar no sé a quién... a la fuerza del cielo y demás, para poder definir los destinos de la patria. Lo que tiene que escuchar es a la gente. Entonces, a eso se refiere. Al hombre que trabaja, a la clase al hombre media, que trabaja, jubilado, y que se manifestó, a los demás políticos, y que ya se manifestó en una situación anterior con los trabajadores de los sindicatos, sí, y ahora se manifestó con la universidad. Con la universidad. Vos no tenés mucha esperanza que vaya a escuchar a todo eso. No. Claro. ¿Querés concreto? Yo concreto tampoco. Porque desde que ocurrió... Mirá, yo no puedo hablar porque estoy en un programa político que es Artículo 14, 24 años, y yo mantengo el profesionalismo que soy. Soy profesional, yo mantengo el profesionalismo. Ahora, en otros ámbitos y como ciudadano, vos me preguntás eso, te digo que no. Y claro, si no, que me lo demuestren. No, exacto. Si me lo demuestran, sí. No, y aparte, no comparto tampoco cosas que pasaron antes. No, claro. Y seguramente estamos de acuerdo, seguro. Y lo que te digo es lo siguiente, aparte. El nivel de agresividad en las respuestas que tiene con respecto a cualquier manifestación en contra de él, o cualquier idea en contra, se mete con los artistas. No, pero vos no podés, cargo presidencial, entrar a debatir y discutir en Twitter, que no todo el mundo lo usa, es para un sector, con una cantante, con una actriz, con, no sé, el jugador que erró el gol, el arquero que no supo atajar un penal, cualquier cosa. Y los insultos y demás que suben, que lo que hace es... O sea, no nos olvidemos nosotros en la Argentina que pasamos por una etapa muy, muy triste, que fueron los 70, que tiene que ver con la dictadura militar y demás. No nos olvidemos que en un momento quisieron volver con Alfonsín y que hubo también unas movilizaciones. No nos olvidemos lo que ocurrió en los 90 con respecto a los atentados. No nos olvidemos lo que pasó hace 2 años atrás cuando la quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner. Y que era un grupo radicalizado con las expresiones de libertario y que viene de esa ala, digo... Esa situación violenta que uno todo el tiempo está tratando de incentivar, después tiene consecuencias en la sociedad, consecuencias tristísimas. Obvio. Entonces, me parece que no es hora de escuchar al perro muerto, no es hora de escuchar a su hermana de confianza, ni a las leyes del cielo, sino es hora de escuchar a la sociedad cómo se manifiesta. Clase media. Yo hasta ahora no he escuchado, y acá le ponemos punto final y agradeciéndote, hasta el momento, por eso espero, hasta el momento no he escuchado lo que en algunas veces sí escuché en el país, ¿no? Un plan de desarrollo. No se ha escuchado.